Visitan nuestros amigos de Podopié en esta mañana y vamos a hablar sobre un tema que todavía no lo habíamos tocado. Habíamos tocado el tema de los uñeros y de los hongos, pero este es un tema muy común en Santa Cruz. Se ve mucho en la gente especialmente que trabaja en el campo y que trabaja en las laderas. Está la doctora Tatiana Rivero. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Buen día, buen día. Y también está el doctor Nils Soria. ¿Cómo está, doctor? Buen ¿Bien? día, buen día. Ahora, yo le hacía la pregunta antes de entrar, porque, a ver, antes de entrar a lo científico, a lo médico, es un tema bastante desagradable de ver, ¿no? Y para ustedes que trabajan con eso debe ser, no debe ser muy fácil, decía yo. Del día a día, en sí, del día a día. Porque todos llegamos a tener un callito. ¿Por qué el callito? Que porque fuimos a bailar, porque carnavaleamos, que porque jugamos fútbol. El callito empieza en muchos casos simplemente por una fricción, hasta el zapato inadecuado que nos gusta y está de moda y que no podemos dejar de ponérnoslo porque nos encanta y todo el mundo usa el zapato, pero nos causa una afección, un dolor o directamente alguna inflamación en bordas laterales, en los puntos de apoyo, que son los tripoides del pie. Pero el callo, sinceramente, todo el mundo lo tiene. Ahora, ¿cuándo es peligroso el callo? Cuando llegaste a cierta edad y te volviste neuropático, o te volviste diabético, o te volviste paciente vascular, o, la verdad, un sobrepeso. ¿Un sobrepeso también te hace perder tu pie? Sí, un sobrepeso también te hace perder tu pie. Puede que no tengas ni diabetes ni neuropatía, pero sí problemas circulatorios, ¿no es cierto? O alguna edematización o una celulitis, ¿no? Un pie de elefante sumado con un callo, imagínatelo. ¿Me entiendes? Y son patologías. Entonces, un callo, no perdemos un pie, perdemos la casa. Sabemos que en la salud ahora todo es comercio. Por eso es que Podopié hace consultas populares. Comentarte que en Podopié el debridado es siempre lo más, una de las consultas que todo el tiempo viene y es una de las consultas más populares. De 50 a 100 bolivianos un debridado, ¿quién no puede pagar? Entonces, le pregunto, porque la verdad yo no lo sé, ¿qué es debridado? Es eliminar las capas hiperqueratósicas de la piel o el endurecimiento, esa parte dura localizada de la piel que se hizo hiperqueratósica, el callo. Podemos ver, gente, yo le decía, a mí me ha tocado en algún momento de mi vida hacer trabajos en el campo y a mí me ha tocado ver mucha gente que tenía callos en todo el pie. Y uno dice, no, lo que pasa es que el callo surge porque te aprieta el zapato, pero esa gente no utiliza zapato, utiliza abarcas, utiliza otro tipo de material para caminar. Entonces uno se pregunta, ¿eso también afecta, por ejemplo, esas abarcas que son, no sé, pues durísimas y planas? En realidad, vamos a ir un poco a explicarlo en sencillo, qué es la callosidad. La callosidad es la respuesta autoinmune del mismo cuerpo. O sea, nuestro cuerpo segrega la queratina, que es una proteína que segrega en nuestro organismo, y la queratina hace crecer las uñas, hace crecer el pelo, y en este caso hace crecer la capa córnea de la piel. Esta capa segrega normalmente cuando existe una fricción, una presión. La piel automáticamente segrega más como defensa. Es por eso que a veces nosotros en muchachos tenemos los callos en la mano. ¿Por qué? Porque estamos agarrando el lápiz y está apretando y nos sale el callo en la mano. Otro ejemplo, para ir después a los pies, vamos al gimnasio y tenemos callo también en la palma de la mano. ¿Por qué? Porque estamos haciendo presión, se está apretando. Entonces, la respuesta de defensa del cuerpo es segregar más queratina, más de esa proteína. Y al segregarla, va creando capas que se vuelven duras y que son secas. Esas capas son las que nosotros llamamos ya posteriormente, llamamos las callosidades. O sea que la hiperqueratosis, la mucha segregación de queratina, es la que genera las callosidades, ¿no? Entonces, estas callosidades, ¿cómo se producen ya ahora en el pie? Nosotros hacemos mala pisada. Por ejemplo, como explicaba acá la doctora, las personas con sobrepeso. Y estas personas con sobrepeso, lo mismo sucede. Entonces, el peso, la presión en la planta también genera en la planta del pie las callosidades.
Lo mismo sucede en las partes laterales de los pies, ¿no? O sea, las mujeres que a veces utilizan el zapato con la punta, el tacón, y en los laterales genera las callosidades. Lo mismo sucede en la parte superior del pie, ¿no? Hay una fricción en la parte superior y también en los dedos suceden las callosidades. Entonces, las callosidades también suceden en la parte del talón por la misma presión. Entonces, estos son los lugares más comunes, el talón, la planta, los laterales, la parte superior del pie, donde existen las callosidades. ¿Cuándo suceden las callosidades? Como lo explicábamos, cuando tenemos un zapato que aprieta, cuando está haciendo una fricción, esto genera que el cuerpo de la forma autoinmune genere más queratina, la hiperkeratosis, por ende la callosidad. Entonces, la callosidad en el pie se da por todos estos factores y nosotros tendemos normalmente, que es lo que todo el mundo hace, agarra, lo corta, como hablaba hace rato, lo desbrida en el término técnico, o lo deslamina, ¿no? ¿Con qué lo hacemos nosotros? Con lo que pillamos, así de sencillo, con lo que pillamos tratamos de sacarlo con el corta uña y vemos que a los días, al mes, otra vez volvió a salir, pero esta capa se hizo más gruesa todavía inclusive y más dura y más seca, porque ustedes agarran el callo, es seco, es duro. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es que nosotros no le demos la importancia, porque la verdad es que lo sacamos y creemos que hemos solucionado el problema. El problema es que nosotros no le demos la importancia clínica, médica, porque esto se soluciona, uno, evitando el roce nuevamente. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar otro tipo de calzado, no tan presionado. Tenemos que darle un poco más de holgura al pie. Esa es una de las formas que podemos hacerlo. Deslaminar de la forma correcta. Pero aparte de deslaminar, también tenemos que hidratar esa área. Y eso se hace con cremas que son medicamentos. La más común es la urea, que hay diferentes grados de 20, de 30, de 40%, que eso se receta de acuerdo a la intensidad de esa callosidad. También se puede utilizar el ácido salicílico para ayudar a que esto esté más humectado y que ablande esa piel dura. Esto ya es en la parte clínica. Sin embargo, como hablábamos hace rato, hay personas que tienden más a tener las callosidades por el sobrepeso, por el uso de un calzado, por el trabajo, como hablamos, porque a veces utilizamos botines. Comúnmente la gente que utiliza botines, las que trabajan en el campo, son las que tienen más callosidades, porque nosotros, la verdad es que no le damos la importancia a nuestros pies, y como se dice, el pie sufre bastante el trabajo que realizamos día a día. Inclusive hasta las personas que estamos sentadas nosotros, me va a decir, pueden tener callosidades en las personas que están sentadas en el trabajo. Tenemos a veces malas costumbres, y usted se va a dar cuenta, en personas que doblan el pie, los dedos, y lo tienen ahí todo el tiempo, doblado, y se vuelve una maña, como se dice, una mala costumbre, de doblar los dedos de los pies y tenerlos doblados. A la larga, ahí también se genera un callo. Entonces, todos estos factores nos van ayudando, o en este caso perjudicando a que aparezcan constantemente los callos en los pies. Y esto ya tiene sus consecuencias cuando son personas adultas. ¿Por qué? Porque los pacientes de la tercera edad son los más propensos a tener las deformaciones óseas. Y la deformación ósea en sí, cuando yo tengo una deformidad en el pie, esto me va a generar más adelante de que roce esa deformación con el zapato, porque de sí el pie tiene una forma. Y el zapato también tiene una forma, que es como un guante que protege el pie. Cuando yo tengo una deformación de los dedos, esta deformación, al meterme el guante, va a rozar. Entonces, esa deformación ósea en las personas adultas van a generar que tengamos callosidades, consecuencia de la hiperkeratosis en la piel. Y esto va a generar que tengan también las patologías, como acaba de mencionar la colega, que a veces tenemos diabetes, que es una de las más comunes, y la diabetes viene con dos hermanitos, que son la isquemia y la neuropatía. ¿Qué es la isquemia? Es la falta de irrigación sanguínea en los miembros inferiores, ¿no? Entonces ahí tenemos que no nos está llegando la sangre como debería llegarnos a los pies. Y también tenemos la otra hermanita, que es la neuropatía. ¿Qué es la neuropatía? La neuropatía es la falta también de irrigación, pero en este caso de los nervios, no nos llega la sensibilidad. Y eso es lo que nosotros en la podología prevenimos. Porque todas estas patologías tienen una consecuencia posterior. Ahora, justamente en eso,
hay un grupo enorme en la población cruceña que sufre de diabetes de los distintos tipos. Y lamentablemente son ellos los más propensos a estas cosas y los que tienen más riesgos, ¿no? Claro, lo comentó Nils. Después de toda la explicación que dio Nils, el riesgo es grande porque no cicatrizan, simple, no cicatrizan, no sienten, como explicó la isquemia, explicó la neuropatía, ¿no? Son situaciones que presenta el paciente, es una patología que presenta el paciente. Entonces, para que la población entienda más, el paciente no siente ni se da cuenta, no hay sensibilidad. Por eso es que todos los días dicen, te levantaste de la cama y revisa tus pies. Vos no sabés si el golpe levantó la uña, no sentiste, cuando ves el dedo negro ya es listo para una amputación. ¿No es cierto? Hacemos necrosis, hacemos un montón de situaciones, infecciones, osteomelitis y demás. Entonces el paciente diabético tiene riesgo siempre. El paciente diabético ya tiene una situación, quizás no es un pie diabético, el paciente diabético siempre presenta la situación de riesgo y de peligro por el mismo hecho de que corre más riesgo de no cicatrización. Y un callo no te avisa internamente cómo está. Cuando ves las coloraciones superficiales ya es demasiado tarde, hay que debridar todo el callo, ahí es donde te puede aparecer la úlcera, el absceso o el mal perforante. Y de ahí a correr el riesgo de una osteomelitis, como lo explicábamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en Podopie nosotros? Nils lo dijo claro, la prevención. Paciente que tiene callos y callosidades, abordamos clínicamente. Primero se hace el estudio médico, segundo el abordaje podológico y tercero la medicación. ¿Qué significa la medicación? Ve si usa cremas tópicas, ve si necesita algún antibiótico, sobre todo ve si necesita plantillas, porque donde hay un callo significa que hay una sobrecarga. Simplemente que no sea una sobrecarga y sea una artritis, una artrosis o algún problema de deformidad metatarsial, porque la mayoría de los callos, como él dijo, aparecen en los puntos de apoyo. Entonces, sí o sí necesita una atención de biomecánica. La biomecánica en Podopie, ahora estamos dando la noticia que en unas 2-3 semanas hacemos la apertura de Podofisio. En Podofisio veremos el estudio de pisada y analizaremos cómo el paciente tiene que prevenir las situaciones que se les aborden, ¿no es cierto? Entonces, en Podofisio, que es una aliada, una familia de Podopie, veremos el estudio de pisada, que es lo más importante para prevenir los callos. Luego hacemos el abordaje podológico y mantenemos una unión entre podología y fisioterapia, que significa que nosotros abordamos al paciente y evitamos y prevenimos las lesiones, sobre todo del neuropático, del diabético, del isquémico, del paciente vascular y de los pacientes que tienen deformidades ya por vejez, que es la artrosis, también las artritis y también deformidades en el nacimiento y niños con problemas de pisada. Ahora, lo habíamos hablado también cuando hablamos de los uñeros. Hay mucha gente que, como usted decía, se hace a la valiente y dice, yo me saco el callo. Sí. Esto puede ser mucho más riesgoso, mucho más si uno tiene alguna enfermedad de base. Claro que sí. En realidad, el paciente más riesgoso, el paciente que debemos prevenir, el paciente que debe cuidar más su pie, como lo venimos mencionando en la entrevista, es el diabético, ¿no? La patología en sí, falta irrigación sanguínea, falta sensibilidad. ¿Por qué? ¿Por qué vienen estos factores o por qué son la consecuencia de estos factores en el organismo? Porque la mucha segregación de azúcar genera estas descompensaciones en otras partes del cuerpo. Entonces, mucha azúcar genera de que mi irrigación sanguínea a los pies no llegue de la forma correcta. ¿Qué significa esto, la falta de irrigación? Entonces, nuestras venas, nuestras arterias se van haciendo más delgadas. Entonces, si llegaba una cantidad, vamos a poner un ejemplo sencillo, de 50 ml al pie, es muy probable que con el tiempo esa mucha azúcar en la sangre haga que ya no sean 50, sino sean 30, después sean 20, sean 10. Entonces, no me va a llegar la misma cantidad de sangre, por ende, si yo tengo una callosidad y yo no la sé deslaminar, no la sé cicatrizar, dejar de que ya siga segregando esa cantidad y que yo cambie el zapato,
va a generar de que yo tenga probablemente un requebrajamiento de la piel, y este requebrajamiento de la piel se forma una úlcera. Esta úlcera, ¿qué es lo que va a generar? Una apertura a que entre cualquier microorganismo. Como no tengo yo la sensibilidad, no lo siento, también es la otra consecuencia, no tengo irrigación nerviosa, entonces voy a estar más propenso a que yo lo tenga, la úlcera, y no me dé cuenta porque no la siento. Entonces, los uñeros igual son los problemas más comunes en el paciente diabético y cardiovascular. ¿Por qué? Porque el uñero lo tienen, está inflamado, está en un grado muy complejo ese uñero, y no le damos la importancia. ¿Por qué? Porque no lo siento. O sea, no tengo dolor. El paciente neuropático no tiene falta de sensibilidad en los pies. Entonces, una herida causada, que comúnmente nosotros levantamos el pie, que lo común es la reacción natural, el paciente diabético no. O sea, no lo siente el dolor. Por eso es que dice que el paciente diabético es el que menos debe andar descalzo. El paciente diabético es el que más tiene que cuidar sus pies. Porque todas estas heridas, primero que no las sentimos, y segundo que no cicatrizan rápido porque no tenemos irrigación sanguínea. Entonces, esas consecuencias son lo que más adelante pueden generar la necrosis, porque como no hay irrigación sanguínea, eso se va, en otras palabras, necrosando. ¿Qué significa la necrosis? Lo vamos a decir en palabras sencillas. Al no tener buena cicatrización, se va pudriendo la piel. Entonces, esa necrosis significa de que el médico va a tener que amputar esa parte del órgano, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos pacientes diabéticos con pie diabético que tienen ya pérdida de dedo. Entonces generan esto, que a la larga también el no tener una parte del pie va a generar que yo tenga una mala pisada, porque no es normal ya, ¿no? Entonces ahí es donde justamente lo que hablaba Tatiana sobre el tema de la biomecánica. Nosotros no le damos mucha importancia a todas estas anormalidades, porque la biomecánica es el estudio del movimiento. Nosotros en podología, en fisioterapia, tenemos, por así decirlo, materias troncales, ¿no? Como en todas las profesiones. Y la biomecánica es esto, el estudio del movimiento. ¿Por qué el estudio del movimiento? ¿Con qué nos movemos nosotros en el día a día? Con los pies. Entonces, el estudio de la pisada, el estudio del movimiento, genera de que nosotros pisemos mal o pisemos bien, y este pisar mal genera enfermedades o consecuencias. Por eso es que en la fisioterapia se nos enseña cuáles son las buenas y las malas posturas. Ay, me duele el cuello. ¿Por qué? Porque dormí mal. Me pasó esto en la rodilla. ¿Por qué? Porque pisé mal. El tobillo. Entonces, eso estudia la fisioterapia y la podología. Ambas profesiones estudiamos la biomecánica. Y la biomecánica se mejora. ¿Cómo? Con dederas de silicona, con plantillas, con zapatos ortopédicos. Ese es el estudio de la biomecánica. Entonces la biomecánica nos enseña a no pisar mal para que esto no te genere enfermedades, no te genere patología en el cuerpo, y esto de repente a la larga no tenga consecuencias en vos. Por ejemplo, la amputación de miembros, ¿no? Que son las consecuencias ya muy complicadas, muy complejas cuando no cuidamos. Por eso es que la podología, y en el caso de los pacientes diabéticos, nos dedicamos a no llegar a esos extremos. O sea, la podología evita que el paciente diabético llegue a una sala de cirugía con un médico. Nosotros prevenimos. Entonces el paciente diabético lo primero que tiene que hacer es no andar descalzo, revisar sus pies y visitar a un paciente diabético mínimamente una vez al mes al podólogo. ¿Por qué? Porque el podólogo le va a hacer el corte preventivo y correcto de las uñas. 2, va a revisar sus pies. Y 3, en caso de que vea en su valoración, va a prevenir de que esto se complique, que no tengamos lo que acabamos de ver, las fisuras, que son la consecuencia de las callosidades. Porque las callosidades son el inicio. Después vienen las fisuras cuando se parte ese pie que está totalmente seco, tiene montonera de grietas que le decimos, y esas grietas ya no cicatrizan. Entonces ahí tenemos que aplicar medicamentos y proteger el pie. Porque esas callosidades son las partes que no tienen
humedad, por así decirlo. Entonces ahí tenemos que utilizar medicación para humectar esa parte de la piel y, como decía Tatiana, tenemos que debridar, deslaminar. ¿Con qué? Con bisturí, con micromotores. ¿Para qué? Para evitar de que eso siga creciendo, porque una hiperkeratosis va a seguir saliendo más queratina y va a seguir estorbando y va a seguir creciendo y va a rozar con el calcetín, con el zapato, y esto va a generar dolor. Y en el paciente diabético no lo siente y sigue eso creciendo. Ahora, Podopié tiene un nuevo paquete, Podocallos. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué se hace con esto? Claro que sí. Sobre todo, el abordaje médico es lo más importante. El abordaje, ¿por qué te lo digo el abordaje médico? Porque nunca sabes si es un callo vascularizado. Es más, una paciente puede ir a hacerse un pedicure y la chica lijar hasta que sangró. Créeme que de ahí empezó a gastar y empezó a deteriorar su salud. El paquete Podocallo es atendido por el profesional médico. El profesional médico es el que va a palpar, ver si bajo presión hay dolor, si persiste el dolor. El médico va a definir qué tipo de callo tú tienes, y muchas personas, al hacerse un paquete, porque en Podopié nosotros lo que hacemos es atención médica, mucha gente se entera que tiene enfermedades a través de un callo. Sí, ¿me la crees? Sí, que tenés que creérmela. Entonces el paquete Podocallo es atención médica. Luego pasa al operador, que es un podólogo, y el operador va a hacer el debridamiento. Primero, el abordaje es amolecer, ablandar, debridar con láminas de bisturí, seguir debridando con un micromotor según la profundidad que tiene el callo. Entonces es ahí donde viene la orientación para hacer el estudio, preguntar qué tipo de pisada, qué tipo de pie tiene. El abordaje completo es médico. Entonces, no es solamente ir a debridar un callo, no. Lo más importante es que tu médico te diga qué tipo de callo tú tienes. Cuando te mencioné que es un callo vascularizado, ahí el callo define si te estás bien o estás mal, ¿me entiendes? ¿No? Claro. Entonces, el abordaje es médico, después pasa por el operador hace el procedimiento completo de un pedicure completo, limpieza completa de todo. Hay callosidades entre los dedos, en las bordas laterales de las uñas. ¿Por callosidades sale un uñero? Sí. ¿Aparece una paroniquia y una infección? Sí. Y estamos entre los dedos. Entonces, la fricción, la presión interdigital también tiene callos interdigitales, callos entre las uñas, callos en la planta del pie, en todo lado del pie. De nuestras extremidades tenemos callosidades y callos, como les mencioné, desde un pie de atleta, una sudoración te produce un callo interdigital. Muchas veces un callo cuando va acompañado de un núcleo, y cuando te digo que puede ser ese callo interdigital vascularizado, es mucho más complicado. El peor de los callos es el interdigital, el que puede ser la vascularización más frecuente. ¿Me entiendes? Entonces, ¿peligroso es tocarse un callo? Sí, pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Aquí venimos a orientar a la población y que sean atendidos por profesionales médicos. Entonces el paquete Podocallo lo que te va a hacer es protegerte de una patología. Protegerte porque un callo es patológico, ya te lo mencioné. Entonces, el paquete Podocallo pasas por un servicio médico, luego pasas por el operador te deja lo más impecable que puede dejarte, debridando hasta donde tiene que debridar, darte la medicación tópica. Si no es que el médico te dio una medicación oral, depende de tu problema que tú tengas, porque es fácil de detectar. Hay algo muy importante que quiero acotar ahí. Yo no estoy menospreciando y no quiero menospreciar y que no se malinterprete el trabajo estético que realiza un pedicurista cuando te hace los pies. Eso dejémoslo clarísimo. El trabajo que ellos realizan es un trabajo estético. Y este trabajo estético tiene su valor y su trabajo bien diferenciado con relación al trabajo podológico. Pero es muy importante que sepamos que un trabajo estético que de repente no se hizo con el conocimiento, con el cuidado adecuado, puede generar una consecuencia médica o una patología en un paciente, en especial un paciente diabético. Sí. Entonces hay muchas señoras y muchos señores. Yo hablo de la diabetes y no lo hablo para asustar, lo hablo para cuidar y prevenir. El paciente diabético tiene que tener una rigurosidad de cuidado con sus pies.
porque esto va a traer consecuencias. Entonces, un paciente tiene que fijarse de que tiene que ir con el profesional para que le revise y le cuide los pies. Y muchas veces tenemos que diferenciar que el podólogo no hace estética, el podólogo hace salud. Entonces, en la visita podológica no vamos a ver que el podólogo deja pie pulcro y muy bello y estético como lo deja el pedicurista. El podólogo lo que hace es analizar el pie y detectar las patologías. ¿Y por qué quiero incidir en esto? No es lo mismo, y lo voy a decir en términos vulgares como la gente lo utiliza, un ojo de pollo que un callo. Y vamos a ir a hablar a palabras técnicas, una callosidad con un eloma, un papiloma, una verruga, que todos son parecidos, similares, pero no son lo mismo. Y son patologías que tienen diferentes formas de tratar, diferentes formas de abordar técnicamente, podológicamente, porque no es lo mismo que yo saque con un bisturí una verruga que tiene terminaciones sanguíneas, que cuando yo la corto lo que voy a hacer es propagarla más y que no duele cuando yo la aprieto. Sin embargo, cuando tengo un eloma, que es parecido también a una verruga, yo tengo que abordar con bisturí y que cuando yo la aprieto duele. Entonces, todas estas cosas solamente las conoce el profesional. Puede ser que una persona que hace pedicura también las conozca, pero el abordaje y el tratamiento no es lo mismo tampoco como una callosidad, como hablábamos. Entonces, se parecen, sí, eso es lo que tenés, un ojo de pollo, no llegan allá y nos avisan por las líneas o cuando se comunican, tengo un ojo de pollo, me lo puede tratar, venga, cuando llegamos no es un ojo de pollo, como ellos dicen, no, eso es una verruga. Entonces, y si tiene una verruga, probablemente no solamente la tenga en el pie, porque son patologías que se propagan en el cuerpo, entonces probablemente también la tenga el otro pie y probablemente también la tenga su marido y probablemente también lo tenga su hijo. ¿Por qué? Porque son contagiosas algunas. Una callosidad no es contagiosa, porque como lo acabamos de explicar, es propia de la parte autoinmune del cuerpo. Sin embargo, una verruga o un papiloma virus sí es contagioso. Es más, se contagia uno por haberlo pisado en el sauna o en la piscina y se contagia también por relaciones sexuales. Entonces, el papiloma es una forma de un contagio de esta patología, de una de las muchas que hay. Entonces, ¿qué es lo que quiero sintetizar con todo esto, lo que indicaba Tatiana? Tenemos que recurrir y visitar al personal adecuado. Hoy en día, y eso tampoco quiero desmerecer el trabajo de las personas, se han propagado muchos supuestos podólogos. ¿Por qué? Porque ya son un poco de manicuristas con un poco de experiencia y dicen ser podólogos porque pueden sacar un uñero. Porque comúnmente la podología la relacionamos con la extracción de uñero. Sin embargo, no llega hasta ahí el conocimiento, la capacidad que tiene un podólogo. Un podólogo tiene que detectar con la vista, palpando y con las preguntas claves de una historia clínica, qué tipo de patología es y cuándo debo derivar al médico, porque el podólogo tiene sus limitaciones. Por eso es que en Podopié nosotros trabajamos con médico y podólogo, porque ya hacemos una cobertura más amplia. Nosotros sabemos como podólogos hasta dónde es nuestro límite y por eso tenemos un equipo médico para que el equipo médico actúe. Entonces, en el centro de Podopié nosotros tenemos médicos y tenemos podólogos, tenemos enfermeros, tenemos auxiliares de podología que trabajamos en conjunto y cada uno tiene su limitante. Entonces, la estética tenemos que diferenciarla con la podología y tener mucho cuidado de que por un simple ida al salón y un mal corte de uña puede generar que este corte de uña se genere un uñero. Por ende, 2, 3, 4, 5 días, 7 días no cicatriza el uñero. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué no cicatriza? Porque este paciente es diabético y por ende no tiene la cicatrización. Y esto va a ocasionar de que ese uñero se complique, se infecte. Por un uñero te extraen el dedo, sí. Me va a decir, ¿por qué? Porque se infectó y llegó a sus consecuencias. Entonces, lo que tenemos que evitar, paciente diabético, valoración, cuidado, prevención y lo más importante, ir al personal adecuado, en este caso el podólogo. La idea que nosotros estamos aquí, el espacio que ustedes nos dan, es informar y prevenir a la población. Lo que queremos es que ellos tengan ese cuidado. Existen formas de hacerlo.
lo primero, revisión diaria. Y cuando nosotros no podemos y ya hemos hecho las cosas mal, siempre terminamos yendo a que nos auxilie al podólogo. Y eso es lo que le decimos. Lo mismo pasa con los niños. Los papás a veces primerizos no saben cortar las uñitas de los niños, de los menores. Entonces generan inflamaciones. ¿Y dónde tienen que recurrir? Al profesional. La idea es que nuestra población, nuestros oyentes de la radio, tengan la precaución y el cuidado de que cuando tenemos todo este tipo de patología y todo lo que hemos explicado hoy, nos visiten. La idea en Podopié es cuidar los pies de toda la población cruceña. Por eso es que nosotros hemos incursionado en una podología ya no básica. Estamos en una podología clínica, médica, con un personal donde ya trabajamos interdisciplinariamente con médicos para dar ya soluciones mucho más amplias y no cortas a todos los pacientes. Bueno, doctores, yo les quiero agradecer por haber venido y les pido por favor nuevamente que nos den sus datos, teléfono, redes sociales, cómo contactarlos. Claro que sí. Estamos, bueno, Podopié ya tiene sucursal. Estamos bien frente a Biopetrol del Cine Center, sobre el segundo anillo. Bien al frente de Biopetrol. Ahí es la sucursal de Podopié y en la Alemana tercer anillo interno. Estamos justo en la rotonda. Comuníquense al 778-16888. Manden una imagen y ahí nosotros podemos guiar. ¿No? En Podopié estamos listos para explicar a los pacientes todo lo que necesiten según las patologías que presenten. Redes sociales, doctor. Bueno, nos van a ubicar en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, también en YouTube, donde tenemos todos los videos donde realizamos los procedimientos. Es más, ahí apoyo algo muy importante. Los procedimientos que nosotros hacemos los realizamos con la experiencia y por profesionales calificados. Mucha gente nos va y nos dice, usted tiene este alicatecito para que hagamos lo mismo que hemos visto en el video, y a veces los procedimientos generan consecuencias. Entonces, todos los materiales que utilizamos son materiales específicamente con personas capacitadas. Por eso es que en los videos hacemos todo el procedimiento, los mostramos y los enseñamos. Y los pueden encontrar, como lo indiqué, todos nuestros videos están en las páginas de Facebook, de Instagram, de TikTok y de YouTube, y en nuestra página web www.podopiebolivia.com. Doctores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Muchas gracias.